Año 122 después de Cristo, en la remota provincia romana de Britania, la cual marca el límite más al norte del Imperio Romano. Más allá de este punto, solo se encuentran tribus hostiles y grupos de bandidos como los pictos y caledonios. En esta región fronteriza, se encuentra destacada la renombrada Novena Legión, encargada de proteger las fronteras del imperio. Sin embargo, transcurridos 50 años, en los registros de las legiones del emperador Septimio Severo, ya no hay mención de la novena. La legión parece haber desaparecido de la historia, como si nunca hubiera existido. El origen exacto de la Novena Legión sigue siendo un misterio. Algunas fuentes sugieren que fue establecida por Cneo Pompeyo Magno en Hispania en el 65 a.C. Otras indican que, en el 89 a.C., bajo el mando de su padre, Cneo Pompeyo Estrabón, la novena participó en la batalla de Auscula durante la Guerra Social. Sin embargo, lo que es indiscutible es que antes del inicio de la Guerra de las Galias, la Novena Legión se encontraba en Aquila, en el norte de Italia, y tenía la tarea de defender las fronteras romanas frente a los ilirios. Junto con las legiones séptima, octava y décima, la Novena Legión estuvo bajo el comando de Julio César en el 58 a.C., cuando comenzó su campaña para conquistar la Galia. Bajo la dirección de César, la Novena Legión alcanzó notable notoriedad y gloria. Los legionarios de la novena participaron en enfrentamientos significativos, combatiendo a los helvecios y contribuyendo a la victoria sobre los belgas en la batalla del Sabes. También enfrentaron a las invasiones germánicas lideradas por Ariovisto y jugaron un papel crucial en la supresión del levantamiento de los eburones bajo el mando de Ambiorix. La Novena Legión no solo estuvo presente en la batalla crucial de la Guerra de las Galias en Alesia durante la revuelta de Vercingetorix, sino que también participó en muchas otras batallas durante esta campaña. Sin embargo, los registros no proporcionan detalles exactos sobre su involucramiento en todas las confrontaciones de la guerra. Una vez completada la conquista de la Galia, la República Romana se sumió en guerras civiles, y la Novena Legión se alistó entre las tropas leales a César. La Novena Legión se destacó en varias batallas importantes, incluyendo Ilerda, Farsalia y Dirraquio, aunque esta última no resultó favorable para César. Tras la muerte de Pompeyo, la legión se trasladó a Roma y posteriormente a África, donde jugó un papel en la etapa final de la guerra civil. En la batalla de Tapso, las últimas fuerzas pompeyanas fueron derrotadas. La Novena Legión, conocida por su experiencia y su firmeza en combate, era considerada una de las más aguerridas de las legiones. César confiaba plenamente en ella, asignándole las misiones más desafiantes y peligrosas que exigían gran perseverancia y valentía. Durante las guerras galas y civiles, César frecuentemente asignaba a la novena la responsabilidad de custodiar las zonas más críticas del campo de batalla. Se puede decir que la novena era como una guardia personal de César, encargada de realizar las tareas que otras unidades no podían cumplir. Al concluir la guerra civil, César devolvió la legión a Roma. En el 46 a.C., procedió a disolverla junto con otras legiones que lo habían acompañado desde los inicios de la Guerra de las Galias. Los veteranos de la Novena Legión recibieron tierras en Piceno, al noreste de Roma, como recompensa. Sin embargo, su descanso fue breve, ya que tras el asesinato de César, estalló una nueva guerra civil entre los seguidores de César y los pompeyanos. En el 41 a.C., Octavio Augusto convocó a los veteranos de la Novena Legión y los envió a Sicilia para enfrentar un levantamiento pompeyano que había tomado el control de la isla. Sicilia, siendo el principal proveedor de grano para Roma, estaba en el centro de la crisis, y la interrupción del suministro había provocado hambre en la ciudad. La misión de la novena era restaurar el control romano sobre Sicilia y reactivar el suministro de pan. Algunos informes indican que la legión fue reconstituida en el 42 a.C. y participó en la batalla de Philippus antes de ser enviada a Sicilia para sofocar la rebelión pompeyana. En reconocimiento a su participación en esta batalla, la legión recibió el apodo Macedónica. Después de su victoria sobre los pompeyanos, la novena fue destacada en Macedonia. Durante la última guerra civil de la República Romana, que enfrentó a Octavio Augusto contra Marco Antonio, la legión participó en la batalla naval de Actium. En la batalla de Actium, la flota de Octavio obtuvo una victoria decisiva,
lo que llevó a Marco Antonio y Cleopatra a huir a Egipto y, posteriormente, al suicidio. Con este triunfo, Roma pasó de ser una república a convertirse en un imperio. Poco después de las guerras civiles, la Novena Legión fue enviada a Hispania para participar en las guerras cántabras bajo el liderazgo de Marco Vipsanio Agripa. Esta campaña representó la fase final de la conquista romana de la península ibérica, que requirió una gran fuerza militar, incluyendo 8 legiones completas y auxiliares. La Novena Legión se destacó por su valor y determinación en las batallas contra los cántabros, lo que le valió el nuevo cognomen de Gispanensis. Con el tiempo, este cognomen se simplificó a Gispana. Además de este cognomen, la legión también tuvo el título de Triumpalis, o triunfante, aunque su origen exacto es incierto. Tras la muerte de Octavio Augusto, la legión fue trasladada a Panonia, donde, junto con otras unidades, defendió la frontera del Danubio contra las incursiones de los germanos. Posteriormente, la Novena Legión se desplazó a África, donde, en colaboración con la Tercera Legión, enfrentó un levantamiento de los númidas en el norte de África. La amenaza era considerable debido a que el líder de los númidas, Tacfarinas, había servido anteriormente en las fuerzas auxiliares romanas. Su experiencia le permitió aplicar los métodos de organización y entrenamiento del ejército romano a sus propias tropas, que adoptaron formaciones similares a las romanas. Sin embargo, a pesar de esta preparación, las fuerzas númidas, incluso al ser organizadas en cohortes, no pudieron hacer frente con éxito a los combates contra la Novena Legión, que enfrentaba tanto a germanos como a cántabros. Después de estas campañas, la Novena Legión regresó a Panonia, pero esta vez se estacionó en la fortaleza sur de Sisé, en la actual Croacia, en lugar de su anterior emplazamiento en el limes del Danubio. Bajo el mando del cónsul Aulo Plaucio, la legión se dirigió a Britania. Es probable que esta no haya sido la primera vez que la Novena Legión llegó a las Islas Británicas. Durante las campañas de Julio César en la Galia, él desembarcó en Britania en 2 ocasiones, la primera con las legiones séptima y décima, y la segunda con un contingente mayor cuya composición exacta es incierta. No obstante, es razonable suponer que César podría haber llevado consigo algunas de las legiones más confiables, entre las que podría haber estado la novena. En cualquier caso, en el año 43 después de Cristo, la Novena Legión desembarcó nuevamente en Britania. Junto con la Novena Legión, estaban presentes la Segunda Legión Augusta, la 14ª Legión Gemina y la 20ª Legión Valeria Victrix. Los romanos lograron rápidas victorias sobre los ejércitos de Caratacus y Togodumno en las batallas del Medgug y el Támesis. Estas victorias les permitieron asegurar un territorio estratégico y mejorar el suministro de provisiones para sus tropas, al tiempo que sometían a las tribus locales. Una vez fortificado el territorio británico, los romanos iniciaron una ofensiva más amplia. La 20ª Legión se mantuvo en su posición, mientras que la Novena Legión, bajo el mando de Aulo Plaucio, avanzó hacia el norte. La 14ª Legión se dirigió hacia el oeste, y la Segunda Legión, comandada por el futuro emperador Tito Flavio Vespasiano, se desplazó al noroeste. Los fragmentados reinos gaélicos no podían igualar la organización y eficiencia de la maquinaria militar romana. Además de sus ventajas en términos de organización y armamento, los romanos aprovecharon su flota para patrullar las costas y los ríos principales, asegurando el suministro constante de recursos a las tropas. En poco tiempo, Roma había conquistado más de 20 reinos celtas. Para asegurar el control sobre el territorio, los romanos erigieron numerosas fortalezas, muchas de las cuales posteriormente se transformaron en las ciudades británicas modernas. Las ciudades británicas que llevan el nombre de Chester son ejemplos de antiguas fortalezas romanas o castrem. Así, en esa época se construyeron castrems que eventualmente dieron lugar a localidades como Colchester, Lincoln, Londres, Leicester, Lonthorpe, Manchester, Chesterfield, Southampton, entre otras. Se estableció la nueva provincia romana de Britania, y la Novena Legión se distribuyó en varios castrems para proteger las fronteras del imperio. Durante más de 10 años, Britania gozó de paz, interrumpida brevemente por el levantamiento del líder celta Caratacus, que fue sofocado con la intervención de la Novena Legión. Sin embargo, en el año 60 después de Cristo,
la provincia de Britania se encontraba al borde del colapso. El rey de la tribu Icena, Prasutago, falleció y dejó su reino en manos de sus hijas, su esposa y el emperador romano, con la esperanza de asegurar la integración pacífica de su pueblo en el imperio y garantizar el futuro de sus hijas y esposa. Sin embargo, no tuvo en cuenta que bajo el dominio romano, las mujeres no podían poseer propiedades ni gestionar el Estado. El emperador Nerón despojó a su esposa, Boudica, de su título, lo que desató su furia. Boudica se rebeló y rápidamente reunió a diversas tribus descontentas con el dominio romano. Su levantamiento capturó grandes territorios y, en un ataque devastador, asaltó Camulodunum, actual Colchester, destruyendo la ciudad y matando a más de 17.000 habitantes, en su mayoría ciudadanos romanos. La novena legión, con 2 de sus guarniciones en las proximidades, enfrentó la crisis. El comandante de una de estas guarniciones, Quinto Petilio Cerial, dejó una cohorte en su base, y al mando de 4 cohortes adicionales, se enfrentó al ejército de Boudica. Cerial, quizás subestimando el tamaño del ejército rebelde, que según algunas fuentes alcanzaba los 120.000, o confiado en exceso, enfrentó la revuelta con una preparación inadecuada. El ejército de Boudica, con gran rapidez, rodeó, y a pesar de los esfuerzos de resistencia, destruyó completamente a las tropas de Cerial. El propio Cerial, junto con algunos oficiales, logró escapar y se reunió con las fuerzas restantes de su legión en Lindum. Esta derrota significó para la novena legión la mayor pérdida en una sola batalla, con más de 2.000 soldados caídos. Poco después, el general Cayo Julio Galo venció al ejército de Boudica en la batalla de Watling Street. A pesar de las graves bajas, la legión no fue disuelta como se temía inicialmente. En su lugar, Roma decidió mantener la novena legión, reforzándola con 2.000 nuevos soldados provenientes del limes del Rin. Durante varios años, la situación en Britania se estabilizó bajo el mando de Quinto Petilio Cerial, quien se convirtió en el nuevo gobernador de la provincia. Cerial, el comandante que había perdido 4 cohortes de la novena, logró restaurar su reputación con varias campañas exitosas en el delta del Rin. El emperador Vespasiano, que lo había designado, esperaba que Cerial trajera gloria tanto para Roma como para el imperio. En respuesta a esta expectativa, Cerial lanzó una campaña contra los rebeldes del sur, restableciendo así el control romano en la región. Bajo el mando de Cerial, las legiones novena y 20 avanzaron hacia el norte, mientras que la segunda legión permaneció en reserva estratégica. Durante su campaña, Cerial logró conquistar una parte significativa de las tierras de los bandidos y establecer nuevos castrems. Entre estos, la novena legión fundó el castrem de Eboracum, la actual ciudad de York. En el año 77, Cneo Julio Agrícola, quien había servido como legado en la 20 legión durante la guerra contra los bandidos, asumió el cargo de gobernador de Britania. Agrícola inmediatamente emprendió una nueva campaña para asegurar las fronteras septentrionales de la provincia. Durante esta expedición, la novena legión fue atacada por tribus de bandidos y caledonios, sufriendo graves pérdidas. A pesar de que los britanos habían llegado hasta el campamento de la legión, Agrícola intervino con refuerzos en el último momento y los britanos fueron derrotados. El último registro conocido de la novena legión data del año 109 después de Cristo, cuando la legión estaba ocupada en la reconstrucción del castrem de Eboracum. Los legionarios reemplazaron las fortificaciones de madera por una sólida fortaleza de piedra. La novena legión aún estaba en activo en 122 después de Cristo, cuando Lucio Saturnino fue asignado como tribuno. Sin embargo, cuando Dion Casio elaboró su lista de legiones romanas 40 años después, la novena legión ya no figuraba entre ellas. Es cierto que la novena legión, a pesar de su impresionante trayectoria militar, no estuvo exenta de problemas internos y desafíos. Como muchas unidades militares, la novena legión tuvo sus momentos difíciles y cometió errores graves. Uno de los episodios más destacados de estos problemas fue el motín que tuvo lugar durante la guerra civil entre César y Pompeyo. Este motín ocurrió cerca de la ciudad de Plasencia, la actual Piacenza. Aunque no se conocen todos los detalles sobre el desencadenante exacto del motín, es probable que se debiera a la proximidad del término de servicio de los legionarios,
quienes exigían el cumplimiento de las promesas de pago y compensación, además de su liberación militar. Los soldados, cansados y deseosos de regresar a casa, consideraban que habían cumplido con su deber y querían reunirse con sus familias. Este tipo de motines eran preocupantes para los líderes romanos, ya que podían poner en peligro la estabilidad y la disciplina dentro de sus fuerzas. En este caso, César optó por una solución que no implicaba una severa represalia inmediata. En lugar de aplicar el castigo de la decimación, que es un castigo severo donde 1 de cada 10 soldados era ejecutado, César decidió disolver la legión y reclutar nuevos efectivos. Esta decisión permitió a los legionarios de la 9ª Legión avergonzarse de su comportamiento y suplicar por ser readmitidos en las filas. Esta acción también reflejaba la dificultad de mantener la disciplina y la moral en el ejército romano, especialmente durante tiempos de crisis y tensión. A pesar de estos desafíos, la 9ª Legión continuó desempeñando un papel importante en la expansión y consolidación del Imperio Romano, aunque con sus propios altibajos a lo largo de la historia. Finalmente, Julio César accedió a restablecer la legión, castigando únicamente a los líderes de la revuelta. En el año 14 después de Cristo, la 9ª Legión, junto con otras 2 legiones, se levantó nuevamente debido a las deficientes condiciones de alojamiento. El comandante de Nerón, Claudio Ruso, ordenó que los sublevados fueran dispersados. Se asignó un nuevo legado a cada legión y éstas fueron enviadas a distintas fortalezas alejadas. Durante el trayecto hacia Britania, los soldados de la 9ª Legión, junto con los de otras unidades, se negaron a embarcarse en la nave que zarpaba hacia la isla. Los romanos no estaban acostumbrados al mar abierto y encontraban aterrador el viaje más allá del tranquilo Mediterráneo, al que llamaban simplemente estrecho marino. A bordo del barco llegó un mensajero, secretario del emperador Claudio, llamado Tiberio Claudio el Narciso. Este comenzó a desafiar y despreciar a los soldados, llamándolos boyagus. Para los legionarios, esto resultó especialmente ofensivo, ya que en Roma se creía que la condición de esclavo marcaba a una persona de manera irreparable y la descalificaba para el servicio militar. Ofendidos, los legionarios se apresuraron a regresar a las naves, cancelando su celebración de la Saturnalie, una festividad romana en la que los roles entre esclavos y amos se intercambiaban por un día. Muchos autores describen la desaparición de la 9ª Legión como un suceso casi místico y enigmático, difícil de explicar. Sin embargo, no es un caso aislado, situaciones similares ocurrieron con otras legiones, como la 20ª Valeria Victrix, de la cual la última mención se sitúa en el año 290, cuando aún estaba en Britania, y después de eso, desapareció de los registros. No sabemos con certeza qué ocurrió con la 9ª Legión ni dónde desapareció, simplemente no hay registros claros. Por otro lado, la 14ª Géminis regresó a Panonia, y para el año 400, defendía el limes del Danubio desde la fortaleza de Carnuntum, aunque su destino posterior es desconocido. La Segunda Legión Augusta existió hasta al menos el año 255, y en ese momento aún se encontraba en Britania. Sin embargo, su paradero posterior también es incierto. Al final, parece que conocemos más sobre el destino de otras legiones, pero las incógnitas son recurrentes. ¿Por qué, entonces, la desaparición de la 9ª Legión genera tanto interés? Hay 2 factores que destacan. En primer lugar, el periodo en el que ocurrió. La mayoría de las legiones que se perdieron lo hicieron en tiempos de crisis, como la del siglo III o durante la caída del Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, la 9ª desapareció en un momento de apogeo del imperio, durante el gobierno de los llamados emperadores buenos. Esto es lo que hace que su desaparición sea particularmente sorprendente, pues no era algo esperado en una época de tanta estabilidad. En segundo lugar, la cultura popular ha jugado un papel clave en mantener vivo el misterio. En 1866, en la ciudad inglesa de Silchester, se descubrió un águila de bronce durante unas excavaciones. Este hallazgo inspiró a la escritora británica Rosemary Sutcliffe a escribir en 1954 su novela, El águila de la novena, la cual alcanzó gran popularidad. Incluso se produjo una película basada en el libro en 2011. Estos eventos reavivaron el interés en la desaparición de la Legión. Existen diversas teorías sobre qué le ocurrió a la 9ª Legión,
algunas de ellas más especulativas que otras, pero todo comienza por analizar estas teorías marginales que intentan explicar un misterio aún sin resolver. Algunos investigadores sostienen que la novena legión pudo haber sido destruida durante la revuelta de Bar Kokhba en Judea, entre los años 132 y 135 después de Cristo. Según esta teoría, la legión habría sido trasladada al Oriente Próximo, donde, tras los enfrentamientos con los rebeldes judíos, habría sufrido grandes pérdidas y, finalmente, disuelta. Esta hipótesis se basa principalmente en los escritos de Dion Casio, quien menciona que muchos romanos perecieron durante esa rebelión. Sin embargo, tenemos evidencia concreta de que la revuelta de Bar Kokhba fue sofocada principalmente por la 10ª Legión Fretensis y la 6ª Ferrata, las cuales también sufrieron pérdidas significativas. No obstante, ninguna fuente histórica, ya sea Dion Casio, Flavio Josefo o los historiadores de Alejandría, menciona explícitamente la destrucción completa de una legión en esos eventos. Otra teoría sugiere que la novena legión podría haber sido destruida durante la guerra contra los partos en el año 161 después de Cristo. Dion Casio relata que una legión romana fue aniquilada en la batalla de Elgia, pero no especifica cuál fue esa legión. ¿Podría haber sido la novena? En teoría, es posible. Sin embargo, es más probable que la legión destruida en esa batalla fuera la 22ª de Iotariana, la cual estaba estacionada en el Oriente Próximo y no se menciona en ninguna fuente después de esa fecha. Se han hallado inscripciones y artefactos en los Países Bajos que están relacionados con la novena legión, lo que ha llevado a algunos investigadores a proponer que esta unidad tenía su base en el Bajo Rin. Además, sabemos que en el año 122, la 30ª Legión Ulpia Victrix fue trasladada desde Dacia hasta Britania, lo que sugiere que la novena pudo haber sido trasladada al continente en algún punto para ser reemplazada. Durante un tiempo, esta hipótesis fue la más aceptada entre los estudiosos. Poco después, cerca de Treveris, se descubrió un altar romano con una inscripción realizada por Lucio Macro, quien era prefecto de Castorum, es decir, comandante del campamento de la novena legión. Curiosamente, este hallazgo sugiere que la legión no estaba en ese lugar. Cuando toda la legión está reunida, los sacrificios y ofrendas se realizan en nombre de la unidad por el legado o uno de los tribunos militares. Si fue el prefecto del campamento quien llevó a cabo esta tarea, es probable que no hubiera ni un legado ni un tribuno presentes, lo que indica que la legión podría haber sido dividida temporalmente. Este hecho sugiere que parte de la novena legión fue destacada para cumplir con misiones especiales, separándose del resto de la unidad. Es probable que la legión fuera trasladada desde Britania al Bajo Rin en intercambio por otra legión enviada a la campaña pártica entre los años 114 y 116. Algunas fuentes también mencionan que en el año 113 varios grupos de auxiliares fueron transferidos desde Britania al Rin, posiblemente acompañando a la novena legión, aunque estos grupos habrían regresado a Britania antes del año 120. Finalmente, una teoría sugiere que la novena legión fue destruida en Britania durante una batalla contra tribus bárbaras del norte de la isla. Esta es precisamente la hipótesis que Rosemary Sutcliffe planteó en su famosa novela sobre la desaparición de la legión. Aunque esta teoría ha ganado popularidad gracias a la ficción, sigue siendo solo una de varias posibilidades que intentan explicar el misterioso destino de la novena legión. No existen registros escritos que avalen esta teoría, ni hallazgos arqueológicos que la respalden. Incluso el famoso águila descubierta en Silcheste no pertenecía a la legión ni estaba relacionada con la novena. Sin embargo, algunos piensan que el destino de dos tribunos de esta legión, Lucio Caro y Lucio Saturnino, podría ofrecer una pista. Ambos sirvieron como tribunos en la novena legión, ocupando el cargo de tribunus laticlavius. Lucio Caro dejó el servicio en el año 121, y al año siguiente fue reemplazado por Lucio Saturnino. Es importante aclarar algunos detalles sobre este puesto. En la antigua Roma, era casi imposible avanzar en la carrera política sin haber pasado por el servicio militar. Para obtener esta experiencia, los jóvenes de familias destacadas solían ser enviados a las legiones en calidad de tribunus laticlavius. Este cargo, por un lado, no implicaba muchas responsabilidades directas, ya que el tribuno solo debía estar cerca de la legión. Sin embargo, ostentaba un rango elevado,
siendo la segunda persona en importancia dentro de la legión, justo después del legado, a pesar de que no existían obligaciones claramente definidas para este puesto. Normalmente, el tribuno de Laticlavius servía durante 3 años, tras lo cual regresaba a Roma para ocupar un cargo importante, generalmente en el orden ecuestre. En efecto, el cargo de Tribunus Laticlavius era una sinecura destinada a los jóvenes romanos de familias prominentes, quienes requerían una experiencia militar formal para iniciar una carrera política. La carrera de Caro resultó ser simplemente genial. Primero recibió el cargo de cuestor, luego se convirtió en Tribunus Laticlavius, y más tarde como pretor, luego volvió al servicio militar como legado de la 30ª Legión. Tras regresar a la vida civil asumió una serie de cargos, los más altos de los cuales fueron los cargos de cónsul sufecto y el de emisario romano en Arabia y Capadocia, una carrera brillante con la que la mayoría de los jóvenes imperiales solo podían soñar. Ahora, si miramos la carrera de Saturnino, veremos que no recibió ningún nombramiento durante 13 años. Solo en 134 se convirtió en un cuestor, esto es muy extraño. Después de servir como Tribunus Laticlavius, la posición de cuestor está casi garantizada. ¿Cuál fue la causa de una pausa tan larga en la carrera de Saturnino? La explicación más sencilla es que Saturnino, durante la destrucción de la 9ª Legión, huyó del campo de batalla y así se reveló como un canalla. Seguramente algo provocó una larga pausa en su carrera. Otra posibilidad es que Saturnino fuera capturado por los britanos que destruyeron la 9ª Legión y pasó un largo tiempo en el exilio. El destino de la 9ª Legión sigue siendo un misterio. A pesar de las numerosas teorías y conjeturas, aún no se ha encontrado una explicación definitiva. Sin embargo, es posible que en el futuro se descubran nuevas fuentes o hallazgos arqueológicos que puedan arrojar luz sobre lo que realmente le ocurrió a la 9ª Legión.